¿Sabes qué es lo más increíble del fútbol? Que a veces las historias más grandes no nacen de los gigantes, sino de los que nadie esperaba. El 7 de agosto del 2003, en una ciudad mágica, en la altura del Cusco, empezó a escribirse una de las páginas más impresionantes del fútbol sudamericano. Ese día, sin planearlo, sin anunciarlo, Cienciano, el llamado Escuadrón Rojo, comenzó su camino para convertirse en el equipo que sería recordado como el Papá de América. Piénsalo, un club que venía de ser tercero en el campeonato local, que apenas había asegurado su pase a la Copa Sudamericana, ¿quién podía imaginar lo que vendría? Nadie. Y ahí estaba el primer obstáculo, Alianza de Lima, el equipo del pueblo, un histórico, un gigante del Perú. Las estadísticas, la historia, todo estaba en su contra. Pero hay momentos en la vida en los que la fe pesa más que las estadísticas. David contra Goliat, y en 2 partidos intensos con goles solitarios, con sufrimiento y corazón, Cienciano venció a Alianza de Lima. En Cusco y en Lima, global de 2-0, y el sueño apenas comenzaba. La segunda fase tenía un nuevo desafío, Universidad Católica de Chile. Ese partido en Cusco no fue solo fútbol, fue arte, fue estrategia, fue garra, fue un espectáculo que parecía salido de un guión de cine. Esa noche el estadio Garcilaso vibró como pocas veces en su historia. Carti abrió el marcador, un autogol amplió la ventaja y luego Acaciete y Paolo Maldonado completaron una goleada memorable de 4-0. En la vuelta, en Chile, el marcador parecía complicarse. Católica hizo 3 goles, sí, pero bastó un autogol tempranero de Álvarez y con el peso de la goleada en la ida, Cienciano selló su pase. Y así, partido tras partido, se estaba construyendo algo más grande que una clasificación, más grande que una victoria. Se estaba construyendo un mito, porque aquel escuadrón no solo jugaba por ello, jugaba por una ciudad, por una historia, por un país que necesitaba creer que lo imposible era posible. Había llegado el momento de la verdad. En los cuartos de final, el destino le ponía a Cienciano un rival con nombre y con historia. El Santos de Brasil, el equipo de Pelé, el que meses antes había jugado la final de la Copa Libertadores. No era cualquier cosa. Y no era cualquier jugador. Allí estaba Robinho, el que en ese entonces le llamaban el sucesor de O'Reilly. El partido de ida en tierra brasileña fue todo lo que uno imagina. Difícil, dramático, sufrido, pero el fútbol siempre guarda sorpresas. Y al minuto 71, un autogol de Alex le dio vida al equipo cusqueño. Claro, la alegría duró poco. 6 minutos más tarde, Robinho puso las cosas en su lugar. 1-1, todo se define en Cusco. Y allí había que hacer del Inca Garcilaso de la Vega una fortaleza. Los jugadores debían ser como los propios incas, orgullosos, firmes, imponentes, y lo fueron. Minuto 11, Luis Germán Carti desató el grito de un pueblo. El estadio estalló, pero apenas 2 minutos después, Elano empató y heló el aire de la ciudad. La tensión volvió, sin embargo, este equipo tenía algo distinto. No se rendía, no se escondía, y al minuto 34, otra vez Carti, otra vez el goleador, 2-1, y a partir de allí aguantar, sufrir, luchar, y con eso un paso histórico. Cienciano estaba en semifinales. Y allí esperaba otro grande, otro campeón de América, Atlético Nacional de Medellín. Y créeme, en el Atanasio Girardot, el visitante fue el que jugó con hambre, con orden, con una táctica impecable. Fue triunfo cusqueño 2-1, Carti como siempre y Maldonado. Para los colombianos descontó Iván José Velázquez. La vuelta en el Cusco fue un trámite rápido, apenas 1 minuto de juego y otra vez Carti, el goleador eterno, el que entraba de lleno en la historia. Con ese gol sellaba el boleto a la primera final internacional del club. Y aquí un detalle que parece increíble. Este equipo, que estaba a un paso de la gloria continental, jamás había ganado el torneo local. El sueño ya era realidad y lo que venía era aún más grande. El 10 de diciembre del 2003 en Buenos Aires, el Monumental recibía a 2 equipos con historias completamente distintas. De un lado, River Plate, el gigante, el millonario, el que estaba acostumbrado a jugar finales y levantar trofeo. Del otro, Cienciano del Cusco, un club sin títulos nacionales, sin estrellas de renombre, sin las vitrinas llenas de copas,
pero con un sueño que ardía como fuego en el pecho. Ese partido fue un choque de mundos, 6 goles, 3 para cada lado, y un Cienciano que, lejos de achicarse en la catedral del fútbol argentino, se atrevió a mirar a los ojos del gigante. Portilla con un doblete, Carti con su gol de goleador eterno, y al frente Maxi López y Marcelo Sala diciendo: esto no va a ser fácil. Era apenas la primera parte de una historia que parecía escrita para los de siempre, pero que iba a terminar cambiando para los de nunca. Llegó el 19 de diciembre, Arequipa se vistió de rojo y blanco, no por la selección, sino por un club que llevaba la fe de todo un país. El partido era una tortura. River atacaba, Cienciano resistía, los minutos pasaban y el cero no se rompía, hasta que, al minuto 76, la historia decidió abrirse paso. Un tiro libre, Carlos Lugo frente al balón, la respiración detenida, el disparo, la red inflada, el grito, el estadio que explotaba y con él un país que descubría que los imposibles a veces se cumplen. Ese día no solo ganó un equipo, ese día se derrumbó un mito, que en Perú no se podía, que en Sudamérica los títulos estaban reservados solo para unos pocos. Ese día un club sin títulos nacionales levantaba el primer título de su historia, y no era cualquiera, era internacional, era contra River, era épico. Pero la historia no quedó ahí. Meses después, en Miami, los esperaba Boca Juniors, que venía de vencer al Milan de Carlo Ancelotti, el campeón de la Champions League. Era casi injusto, nadie apostaba por ellos y de nuevo, otra vez, ese equipo de veteranos y soñadores decidió luchar. Perdían con gol de Carlos Tevez. En el minuto 89, Rodrigo Saraz encendió la esperanza. El partido se fue a penales y ahí Óscar Ibáñez se convirtió en gigante. Le tapó a Tevez, le tapó a Vargas y regaló a Cienciano la segunda Copa Internacional en menos de un año. De ahí nace el Papá de América, porque la grandeza no siempre se mide por dinero, por estrellas. La grandeza a veces se mide por el valor de creer cuando nadie cree en ti, por levantar la voz cuando todos esperan que te calles, por recordar que en el fútbol, como en la vida, el tamaño de los sueños es más importante que el tamaño de los rivales. Cienciano nos enseñó que el corazón puede más que la historia, que la fe puede más que la lógica y que un grupo de hombres con hambre de gloria puede escribir una de las páginas más inolvidables del deporte peruano y sudamericano. Y por eso, aunque los años pasen, aquel diciembre del 2003 seguirá recordándonos que hasta los más pequeños pueden convertirse en gigantes.